Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República. Yo en particular considero que la beta artística es una herencia femenina. Mi mamá cantaba muy afinado cuando yo era chiquito, iba a las clases de Dante Lucero. Mi mamá estaba en los quehaceres de su casa y yo agarraba la guitarra y ella me corregía cuando estaba desafinando, me enseñaba las canciones, a repasarlas, ¿no? Yo considero que la parte artística mía es una herencia femenina. Su mamá no quería que él se fuera. Y yo le decía, no, si él está listo. Simplemente porque con él, aparte de la música, yo soy carpintero y trabajaba conmigo desde muy chico. Entonces compartíamos mucho tiempo, hablábamos muy mucho. Entonces yo le decía a su mamá, le digo, quédate tranquila que él está listo. Porque tenía 18 años y se iba a ir a vivir solo y así fue. Y lejos. Y así fue. De una manera u otra, gracias a Dios, siempre la fue peleando y le fue bien. Las dos cosas que se mezclan en mi familia, en mis abuelos, en mi padre y en mi madre, son la sensibilidad que todos han tenido y en especial, por ejemplo, mi mamá siempre ha sido una persona extremadamente sensible, mis abuelos, y la resiliencia, que es la capacidad de adaptación, la capacidad de lucha y de salir adelante, que en eso mi padre tiene 5 doctorados. Se vino a estudiar a Mendoza, fue de Mendoza también se iba al Uruguay, porque también estudió composición. Entonces siempre ahí luchando para conseguir, porque es así, o sea, la carrera de ellos es muy costosa. Alicia Cangemi, que es una de las grandes históricas maestras de la región de Cuyo y de la nación también, porque ella estuvo a cargo de la maestría en el Teatro Colón, y fue y me escuchó. Y la Universidad del Congreso estaba empezando un programa donde iba a trabajar también su hija, que es una cantante de trayectoria internacional, pero las audiciones ya habían pasado. Yo igualmente fui a una masterclass que dieron, participé, y cuando la hija me escuchó, con el resto de los docentes me propusieron entrar igual al programa, y yo acepté, porque era la posibilidad de empezar a cantar, de recuperar cosas, de seguir con la formación. Él se presenta, ¿sí? O sea, porque era como una prueba, como un certamen, como me contaba él, donde había una gran cantidad de aspirantes a poder lograrlo, no solamente de acá de la Argentina, sino que venía gente de toda América, y él me contaba y me decía así, habían habido muchos, y bueno, y como él me decía, y si fue o sea, era de muy buen nivel, tenían que, creo que quedaban 10, si no me equivoco, 10 o 20, sinceramente no me acuerdo bien el número, pero tenían un cierto cupo, ¿sí? Y en el final era como que habían superado los que podían entrar, entonces hicieron hasta otra prueba más, y ahí, bueno, tuvo la suerte de quedar Rodrigo también. Había un gran profesor de música, que yo en este momento no me acuerdo porque el apellido era muy difícil, que es radicado en Uruguay. Este profesor todos los años tomaba bajo su tutela 9, 10, 11 o 12, que yo le decía a los apóstoles, pero en realidad son alumnos, que él los clasificaba, porque digamos, eran muchos los que se anotaban, eran muy pocos los que entraban. Y entonces le llevé una serie de papeles, una carta de aceptación de este maestro, que era un maestro de prestigio internacional, que me aceptaba para hacer unas clases en Montevideo, y bueno, no tenía dinero. Él lo toma el profesor, le pide que vaya a sus clases. Entonces el problema era cómo.
cómo hacía para ir. Y me acuerdo que a ella le interesó mucho eso. Y acá hay una cosa maravillosa de ella. Hasta ese entonces no me había escuchado ni cantar nunca, ni sabía qué música escribía, si era buena o mala. Y yo le llevé toda la documentación, un currículum, cartas de recomendación del director de la escuela de música. Y ella me dijo, yo me comprometo a hacer lo que esté a mi alcance para ver si conseguís la ayuda que necesitas. Bueno, otra vez recurrimos al gobierno de la provincia, que le dio otra beca, y bueno, y así hizo este especial. Creo que fueron 2 años. Son esas cosas que uno nunca va a poder devolver, pero yo cada cosa que hago, cada cosa que logro, un llamadito, le cuento, está al tanto de todo, porque creo que es la mejor devolución que puedo hacer con ella. A decir verdad, yo cada vez que un puntano, por alguna cosa, o los distinguen, o los llaman para una conferencia, y especialmente cuando son jóvenes, a mí me llena de placer, como si fuera un hijo mío. Y en este sentido, Rodrigo colmaba las expectativas. Llega una cierta época o un cierto nivel de ellos, en lo que ellos van buscando, en lo que va estudiando, que es como que más de eso ya no lo va a lograr. Entonces va buscando otros caminos, otro horizonte, y siempre luchando a través de la música. Cada cosa que me pasaba me llevaba a valorar mucho la provincia de San Luis, porque yo, por ejemplo, trabajé en la docencia en la provincia de Río Negro, y recuerdo que los sueldos se llegaban a atrasar hasta 17 días, era una crisis muy grande, ¿no? Bueno, yo vuelvo a San Luis y dije, bueno, yo tengo que seguir, me tengo que seguir formando, no tenía la posibilidad de continuar con mi carrera, pero venía con toda una serie de ideas, con una formación importante y en contacto con maestros importantes. El generador en los otros, en lo que lo estamos observando, es generador de impulso, ¿no? Más allá de que yo admire su talento, lo admiro mucho y lo disfruto cuando lo escucho cantar muchísimo, su valor agregado es eso, ¿no? Que nos enseña a ser coherentes y a mantener con fuerza el lugar y la función y la meta de lo que uno vino a hacer a este mundo, ¿no? Y me dio una entrevista otra persona, ¿no? Que aparece, que ha sido muy generosa conmigo y ha sido determinante en esos primeros años, que fue la doctora Alicia Bañué. Le hicieron llegar un currículum mío, ella me llamó, y yo recuerdo la practicidad de ella, ¿no? Respetaba mucho el tiempo del otro, el suyo propio, y no andaba con vueltas. Te decía sí o no, vamos a hacer esto, aquello, esto se hace, esto no, y se hacía en realidad, ¿no? Eso era maravilloso. Y yo tuve una entrevista con ella, y me acuerdo que presenté una serie de ideas de cosas muy grandes que yo quería hacer, que no me las aceptó, y entonces yo le empezaba a dar opciones de las cosas que podía hacer, hasta que llegamos a cosas que fueron de interés, y en un momento ella me dijo, fantástico, vas a trabajar acá. Y empecé a dictar talleres, dictaba talleres en capacitaciones docentes que me tocó en el verano para las escuelas públicas digitales que estaban empezando, me capacité yo también para poder trabajar en las escuelas y trabajé como director coral. Todo se puede hacer, que hay que poner voluntad y poner disposición y enfrentar la vida, porque la vida hay que enfrentarla en el buen sentido de la palabra. Nadie nos va a venir a buscar a nuestro lugar, hay que trabajar para lograr lo que queremos. Así que me parece que este programa y la vida de Rodrigo en sí es uno de los tantos ejemplos que podríamos mostrar a nuestra juventud para que vean que cuando se tiene ímpetu, decisión y voluntad se pueden conseguir las cosas. Cuando llega el fin de año, yo, gracias a Dios, les pude llevar la noticia de que había sido convocado para mayo del año siguiente para tener un debut en la ópera. Nunca había visto una ópera, porque nunca había tenido dinero para ir a una ciudad donde hay ópera, pagar una entrada y todo lo demás, ¿no? Y de repente se iba a dar mi debut en la ópera sin haber visto una en vivo nunca, y encima me dieron el rol protagónico, digamos, que esto es casi un aborto de la naturaleza, porque no sucede. Lo iba a cantar Darío Volonté, me acuerdo, la ópera Aurora, y él canceló, no sé por qué, el año anterior, y me llamaron a mí y me dieron el protagónico. Mi primera ópera la vi desde el escenario, digamos, que es una cosa maravillosa. Y durante el transcurso de la ópera me invitan a participar de una masterclass en la Ópera Nacional de Washington, en Estados Unidos. Entonces de repente me estaban pasando un montón de cosas, ¿no?
Así que bueno, cuando hago ese viaje me apoya el Ministerio de Educación y la universidad, siempre. Y pude hacer el viaje, fue un viaje muy interesante de un mes, donde tomé algunas clases con algunos profesionales de ahí, conocí cómo funciona el programa. Los viajes, digamos, uno cuando se va de viaje, cuando vuelve no es la misma persona y nunca más vuelve a ser el mismo. Y me acuerdo que estaba en la punta, miraba la sierra, bueno, es un paisaje maravilloso, ¿no? Pero yo decía, ¿dónde voy a entrenar yo full time con los maestros que necesito? San Luis no lo tenía, entonces tenía que irme. Y me acuerdo que me sentí abatido por eso, porque pensé que era, o sea, el tener los maestros, estar en el lugar, el tener el training, la dedicación full time, era imposible. Me acuerdo que en ese entonces el rector ya era Alejandro Munizaga, y fui a hablar con él y le conté algunas cosas y le dije que bueno, que quizás ya no iba a poder lograr todo eso y que bueno, me iba a dedicar al trabajo en la universidad y a presentar ideas. Llegó el fin de año y un día de enero me llegó un mail de un tenor argentino que estaba cantando en los roles protagónicos en una producción en este teatro de Washington. Y me había escuchado, a él también le gustó mucho y me arengó bastante. Y me llega en enero un correo de él, yo estaba bastante deprimido. Y me dice, Rodrigo, me dice, ¿qué estás haciendo? Te perdí el rastro, me dice. A ver si organizamos algo para que puedas venir para acá. Él vivía en Europa. Me agarré coraje otra vez y digo, yo no puedo dejar de intentar, por lo menos eso, digamos. Hay que intentar. Entonces, ¿qué hice? Volví a hablar con Munizaga. Ahora con un discurso cambiado, le dije, rector, y le mostré el mail y todo. Le digo, yo tengo que seguir intentando, no puede ser porque todavía tengo tiempo, por la edad tengo tiempo. Y él me dijo, ¿qué necesitas? Y yo digo, el único lugar donde yo puedo pretender continuar adelante es Buenos Aires. En algún momento iba a llegar, ¿no? Tenía que llegar a Buenos Aires. Digo, allá están los maestros, ahí está el teatro. No hay demasiado, pero digamos, es el lugar. Y él me dijo, Rodrigo, me dijo, hagamos un presupuesto, veamos cuál es tu situación, me dijo, y nosotros te vamos a apoyar. Y la universidad entonces declaró de interés universitario mi perfeccionamiento y me apoyó la fundación de la universidad. Viajé regularmente a Buenos Aires a tomar clases particulares y supe del Instituto de Arte, el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, donde se podía hacer la carrera de cantante de ópera. Y recuerdo que a mediados de ese año la maestra con la que estaba trabajando me dijo, tendrías que probar entrar al instituto. Y yo se lo tomé, lo escuché, digamos, no es para nada fácil. Y me acuerdo que en septiembre vencía el plazo de inscripción y me inscribí el último día. Y tenía que preparar para diciembre 4 áreas, de las cuales yo no tenía ninguna. Y recuerdo que fui a la primera audición y cuando vi la planilla de la gente que era, fue entrar en pánico porque habían como 300 inscriptos. Y me acuerdo que me asignaron un pianista, hicimos un ensayo de 20 minutos. Y bueno, me tocó ir a la audición. Y recuerdo que canté esa y no me dejaron cantar la segunda, me dijeron que era suficiente. Salí. Yo me sentí bien, sentí que había, por lo menos lo que venía haciendo, había estado seguro y que salió bien. A mí me gusta en todas sus facetas, como una persona muy coherente, muy preocupada por sus cuestiones internas y por sus cuestiones externas, con un deseo de crecer y progresar, porque además de expresarse con su voz, él tiene la capacidad de expresarse con su escritura, realmente escribe muy bien también. Entonces tiene muchísimas formas para vincularse con la gente. Bueno, me enteré que había pasado a la segunda ronda, porque son 4 pruebas, pero las más importantes son las primeras. Y bueno, anunciaron que habían 5 personas que habían entrado, las nombraron, y yo no estaba entre esos 5. Dije, bueno, ya está. Y dijeron a los demás, muchas gracias. Y después dice la rectora de la carrera de canto, dice, pero hay 5 personas más que por un problema administrativo que nosotros tuvimos, bla, 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 le vamos a pedir que vuelvan a cantar en el siguiente turno, ahora cerramos, que vuelvan a cantar en marzo. Nombran a las 5 personas y entre las 5 me nombran a mí. Entonces yo digo, bueno, otra oportunidad.
Me dice, pero le vamos a pedir que de las 2 áreas que cantaron cambien una. Y yo estaba con lo justo, no tenía otra, o sea, tenía que preparar más repertorio. Ese día, al día siguiente yo volví a San Luis, mi beca se vencía, volví a estar otra vez sin dinero, sin poder regresar a San Luis, y la maestra con la que yo me estaba preparando se había ido a Alemania, y volvía en febrero a Buenos Aires a retomar la actividad. Entonces yo volví a San Luis y digo, bueno, yo no había dicho nada que me presentaba al ingreso del Instituto del Teatro Colón porque no quería generar ninguna falsa expectativa, ¿no? Y bueno, iba a tener que contar lo que estaba haciendo y que necesitaba ayuda. Cuando yo llego, cambian al rector de la universidad. El lunes siguiente yo tenía que estar en Buenos Aires y todavía no había conseguido nada, entonces me fui al banco. Tienen el sistema de los préstamos inmediatos, entregué el documento y pedí el préstamo más grande que me pudieran dar en el acto. Me lo dieron un día jueves y el viernes empecé a hacer la valija y le dije a mi papá que me iba. Y me dijo mi papá, bueno, ¿por cuántos días? Me dice, ¿cuándo volvés? Digo, no vuelvo, me voy a ir. Me dijo, ¿pero qué vas a hacer? Y la situación y todo, y se preocupó muchísimo. Le digo, pero no, entonces yo no puedo dejar que esto pase. Entonces yo agarré, me vine con ese préstamo, con ese dinero y una valija donde puse lo que consideraba indispensable. Creo que todo lo que hoy le está pasando, todos estos logros, es la consecuencia de un trabajo incansable y el de buscar y tocar puertas por todos lados. Es la consecuencia de trabajar tan duro y tener un objetivo tan claro. Él es un amante también y defensor de todo lo que es la puntualidad, todo lo que representa, siempre lucha incansablemente por viajar a su provincia en lo más alto. Siempre ha luchado mucho. Una vez una gran persona me le dijo, dice, ¿sabes lo que pasa, Rodrigo? Dice, vos sos un laburante de lo tuyo. Y ese, yo creo que, o sea, a mí me quedó siempre grabado eso. La doctora Novillo empezó a mover cielo y tierra. Y de la universidad finalmente lograron enterarse de qué se trataba lo que yo estaba haciendo, la importancia que tenía, y me dieron una licencia para que me quedara tranquilo acá y que siguiera y que les comunicara después los resultados. Y bueno, y llegó el día de la audición, fui, canté, éramos 5 más una persona más que había directamente rendido todo en marzo porque en diciembre había tenido un percance. Y bueno, fueron a dar los resultados y anunciaron que había entrado, que me habían aceptado. Y bueno, salí de ahí muy emocionado, muy emocionado. Entonces lo llamé a mi papá también estaba nervioso, ¿no? Y le dije que lo había logrado y él se emocionó muchísimo. Y el acto siguiente la llamé a la doctora Novillo. Ya hay un puntano en el Colón, le dije. Porque era la primera vez que alguien de San Luis entraba en los más de 100 años de historia que tiene el teatro. Me dio una carta a mi maestra, muy gentilmente me dio una carta del Instituto de Arte del Teatro Colón, y me dio una carta el gran maestro Guillermo Opitz en nombre de la Fundación Música de Cámara, que eran las 3 cartas más potentes que podía conseguir. Y me acuerdo que saqué el pasaje con tarjeta de crédito y volví a San Luis. Y me acuerdo, mira, esta es una anécdota maravillosa, porque cuando a mí me tocó ir a Estados Unidos, mi papá estaba haciendo unos trabajos de carpintería en la casa del senador Adolfo Rodríguez. Y recuerdo que un compañero de bancada en el Senado, el doctor Adolfo, le contó, che, Adolfo, dice, te felicito, este pibe de San Luis que se va para Estados Unidos, que parece que tiene futuro con la ópera. Y esto me lo contó después el doctor Adolfo a mí. Y entonces él empezó a preguntar entre sus conocidos, entre su círculo, por mí. Obviamente nadie me conocía. Y me acuerdo que, claro, después resulta que Adolfo no sabía que el carpintero que estaba trabajando en su casa era mi papá. Entonces me acuerdo que se enojaron con mi papá y le dijeron, pero ¿cómo no, Saúl? ¿Cómo no nos vas a contar de esto? Mi padre, por supuesto, y él le dijo, bueno, le dijo, doctor, es que uno tiene una humildad y esas son cosas de mi hijo. Entonces le dijeron, cada cosa que haga y demás, por favor, mantenernos al tanto. Entonces, bueno, yo volví con estas cartas a San Luis y mi papá ahora agarró las cartas, me acuerdo, y fue a la casa y se las entregó a Gisela, la esposa, que también ha sido muy afectuosa conmigo. Eso fue un miércoles. Mi papá las dejó y a los 10 minutos lo vuelve a llamar la esposa y le dijo, acabo de hablar con Adolfo que está en Buenos Aires
pero el viernes va a estar acá en San Luis y dice que le manda un gran abrazo a su hijo, que lo felicita mucho y que se quede tranquilo, que me dijo que él está a disposición para ayudarlo. Y 2 meses después, finalmente la FISAL me otorgó una beca y me convertí en becario de la FISAL. Hicimos un convenio por 1 año y bueno, eso me permitió estar acá. Al siguiente año renovamos el convenio, que por ejemplo, se acaba de vencer hace unos meses. Y ahora, bueno, estamos en tratativas a ver si podemos seguir con esa colaboración. La Universidad de La Punta hasta el día de hoy siguió con un vínculo conmigo permanente, ininterrumpido, y después vinieron una serie de cosas maravillosas, digamos. Hasta ahí fue el lugar y la forma en la que pude finalmente instalarme acá en Buenos Aires. Eso que le llamamos talentos son esas capacidades que ya vienen con los otros. Mi padre es un carpintero extraordinario, tiene una habilidad enorme, ama lo que hace, es excelente en lo que hace. Y yo lo he visto a mi padre ilustrar muebles a muñeca, hacer trabajos de ebanistería, y lo he visto entregar los muebles y despedirse de los muebles antes de irse. Eso es amar lo que uno hace, y cualquier persona que pueda hacer lo que ama ya tiene toda una serie de cosas garantizadas. Yo creo que todas las personas tienen talento. No creo que haya personas sin talento por una teoría muy simple. Yo creo que cada vez que viene un pibe al mundo, detrás de eso hay una voluntad divina. Entonces no hay personas sin talento. Si todos vienen por una voluntad divina y vienen a ocupar un lugar, ya traen consigo una serie de intereses y de capacidades para el lugar que vienen a ocupar. Hay personas que nos enseñan a vivir. Aprender de ellos es seguir el camino para ser mejores y hacer juntos una sociedad más humana. El oficio de vivir. Las historias destacadas de El Diario de la República.